Yo creo que si hubiese empezado por el final, todos nos hubiésemos dado cuenta de por qué me quiere tanto Joaquín. La verdad es que hemos tenido una trayectoria larga juntos y de lo que más satisfecha me siento es de aquel día en Antequera con el Torcal nevado, en lo que Joaquín fue el que me dijo: ¿por qué no nos juntamos a Andalucía y Málaga y presentamos un proyecto de campus de excelencia? Y eso fue pues el principio de una larga amistad en la que todo lo que me pida mi Joaquín, pues aunque tenga que venir cojeando, vendré, porque eso fue un acto de generosidad muy grande y del cual yo creo que todos nos podemos beneficiar y que todos ustedes serán los más beneficiados en este ámbito. Y bien, pues sí, vengo a hablar, como ustedes han visto, es verdad que he hecho de todo en esta vida, ¿no? Pero una de las cosas que siempre me ha gustado hacer más ha sido el mundo de la investigación. Y dentro del mundo de la investigación me ha gustado mucho el pensar la aportación de los conocimientos en cómo podían llevarse al mundo empresarial y aprovechar ese conocimiento que se genera desde la investigación seria y rigurosa a proyectos empresariales en los que generasen un nuevo conocimiento que ya veríamos cómo se iba a utilizar, pero desde luego ese ámbito me gustaba. Y por eso, después de esa trayectoria que he ido teniendo, pues al final he aterrizado en Corporación Tecnológica de Andalucía. Pero como siempre sucede, no me gustaría empezar hablando de mi libro, sino que... Espera. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Es que no veo desde aquí. Ahí, sí, ahí está bien. Bueno, como tengo un ayudante no pasa nada, pues lo veo un poco así de lado. Bueno, no voy a empezar hablando de mi libro, sino de plantear una serie de cuestiones que nos lleven a que finalice precisamente hablando de Corporación Tecnológica. Y por lo tanto, mi tema inicial tiene que estar basado en la innovación. ¿Por qué en la innovación? Porque realmente hoy, en ese instrumento que yo me encuentro presidiendo, lo que nos interesa fundamentalmente es aumentar el músculo innovador del sector empresarial andaluz. Y eso es el motivo por el que se genera Corporación Tecnológica y evidentemente sus principios vendrán fijados de esta manera. Primero, cómo introducir en la estrategia empresarial el ingrediente de la innovación. Luego hablaremos de dónde están las principales oportunidades relacionadas con la innovación en la actualidad, y por eso les decía que finalmente concluiré contándoles algo de nuestra vida. Espérate, siguiente, ya la veo. No. Algo. ¿No tienes un... ¿No tenéis un... Bien, para empezar, cifras. Siempre asustan y no voy a dar tantas cifras como las que aparecen ahí. Pero cifras y verlas en solitario, en el que le diga. 18% más de exportaciones. Un aumento de la productividad en 16 puntos. Ampliación de la cartera de productos en un 15%. Generación de empleo un 2% superior a los competidores. Esto, visto así, sin ninguna otra reflexión, pues les voy a decir yo cómo reflexionamos sobre esto. Esto es un informe hecho por CEDETI el año pasado, hablando del sector productivo español. Y precisamente el ingrediente de todos estos datos está precisamente en la innovación. Es verdad que medir la innovación no es algo fácil, sencillo, hay distintos modelos, distintos informes, puede uno coger lo que quiera.
¿no? Pero a mí me gusta ver esto porque lo que siempre decimos que es innovar, lo que produce es sumar. Sumar en calidad de empleo, sumar en exportaciones, sumar en competitividad, sumar. Ya pueden decir que eso influye, aplicando la I+D al sector empresarial para obtener innovación, es tanto o cuánto, pero lo importante es tener muy claro que el resultado final siempre es muy positivo. En CTA disponemos de también una serie de marcadores y de estudios que nos han demostrado cuáles son las grandes ventajas de la innovación en el sector empresarial. Es verdad que lo primero que vemos es que hay un alto impacto en el negocio cuando se aplica I+D+I pequeña, cuando se aplica en el sector empresarial. Y por lo tanto hay más oportunidades internacionales, hay más productividad, hay más competitividad y hay más, el resultado que le interesa a la empresa, más rentabilidad. En ese informe que yo les decía que se ha obtenido a partir de un encargo que se hizo a Deloitte desde Corporación Tecnológica, pues se dan unas cifras en nuestras empresas. Ya no estamos hablando de términos generales, ni país, ni globalidad, sino simplemente algo que se refería al conjunto de las empresas que forman parte del consorcio de Corporación Tecnológica de Andalucía. Bueno, lo primero que se ve es que por cada euro que se invierte en I+D+I por las empresas en un proyecto financiado por CTA, genera casi 1,5 euros. Y esto sobre el PIB de Andalucía. Hay un dato que se hace en la consulta a todas las empresas que han participado en estos proyectos, ¿no? Y el 90% de las empresas dicen exactamente que les ha ayudado fundamentalmente a ser más competitivas. Cada proyecto incentivado ha creado 21,7 empleos, directos e indirectos, pero todos empleos de calidad. Este es un dato muy a tener en cuenta porque, claro, evidentemente estamos hablando de I+D+I, y eso quiere decir que el nivel de formación del personal que participa es un personal extremadamente cualificado. Pues fijaros el número de empleos que se generan. Con lo cual quiere decir que se crea una nueva cultura en el sector empresarial, es una inversión, pero siempre saben que es una inversión con rentabilidad. Y por eso digo que el 90% ha ido incrementando progresivamente esa inversión. Y el 60% ha mejorado el aprovechamiento de las deducciones fiscales por I+D+I, cosa que en muchas ocasiones el sector empresarial no hacía uso de estas medidas, estaba un poco más alejado. Bien, ¿cómo introducimos en esa fórmula mágica la gestión de gestión empresarial, el ingrediente de la innovación? Bueno, todos sabemos que una idea puede transformarse a través de la innovación en negocio y que da una nueva solución al mercado. Esto es porque siempre que hablamos con innovación podemos buscar mínimo una definición, ¿no? Pero tendremos que llegar a un contexto de conformidad en el que ¿cómo definimos innovación? La forma más sencilla. Innovar es transformar ideas en negocio. Esto es lo que da ahí. Y de hecho, cualquier empresa, no voy a hablar ya ni del nivel, cualquier empresa que genera parte de una innovación. Siempre ese emprendedor cree que está aportando en el mercado algo nuevo y voy a ir desde un bar porque tiene unas tapas que no las tienen sus competidores. Esto es lo más básico y lo más elemental. Pero siempre tiene, el que genera un negocio no es repetir lo que hace el del lado,
sino es precisamente generar una idea. Todos los emprendedores, podríamos decir, que se plantean nuevos retos y que son, digamos que de alguna manera, son innovadores natos, ¿no? Pero es verdad que esa innovación tiene que verse desde un prisma más elaborado, más trabajado y que desde luego produzca algo que realmente sí entre en los mercados por el camino más ancho, donde pueda expandirse. Eso le llamamos, normalmente decimos, que para que eso ocurra, la innovación tiene que ser una innovación tecnológica. Esa es la que realmente defendemos en el ámbito de corporación tecnológica. Bien, ¿cómo introducimos cómo introducimos esa innovación tecnológica? ¿Qué hacemos para saber que realmente en nuestros productos lo que necesitamos para mejorarlo es tener ese nuevo posicionamiento en los mercados a través de esa innovación tecnológica? Pues una innovación tecnológica exige una planificación, desde luego que no puede ser de hoy para mañana, siempre tendrá que ser a medio o a largo plazo. Claro. Tiene que haber una estrecha alineación con los objetivos generales que tiene la empresa, porque si la empresa ha nacido para realizar un producto, una serie de productos determinados, no puede decir que porque la tecnología que aparece ahora más innovadora es la robótica y la robótica no le va a producir ningún beneficio, ¿qué sentido tiene, no? Si lo primero que tendrá que ver es que esté en la misma línea que ha diseñado sus propios objetivos. Por lo tanto, esto quiere decir que la innovación no surge de una idea de forma repentina y mucho menos del azar. Tiene que ser un procedimiento que se haga mucho más elaborado. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que tendrás que mirar es la atención y las necesidades y los retos tecnológicos para ti. Luego, transformarlos en líneas de innovación de acuerdo, como he dicho, con los objetivos de la empresa. Y desde luego, tener claro que uno solo no es capaz de transformar el mundo, y nunca mejor dicho, el mundo de la propia empresa. Tenemos ya que ver esto desde el mundo de lo que es la innovación abierta. O bien, porque colabores con otras empresas, que puede ser, aprovechando lo que tienes dentro, buscar lo que hay fuera, o bien, lo más fácil, lo más inmediato y lo más lógico, buscarlo donde se está generando esa tecnología que normalmente está dentro de los grupos de investigación del sector, digamos, público en general, aunque también existen en otros sectores privados donde esos grupos podrían también colaborar. Digamos que de forma general. Bien. Hay otro aspecto que cuando intentamos en esa empresa, imagen en la que ya tenemos visto cuál es alinear la innovación tecnológica con los objetivos, buscar por dónde podemos aproximarnos a otros sectores para poder colaborar conjuntamente, hay unas pautas que evidentemente son completamente necesarias, aunque parezcan un poco reiterativas con lo que voy diciendo, pero que es una manera de agrupar y decir qué pautas tengo que seguir si quiero hacerlo bien y desde luego no quiero equivocar. Son planificación, cooperación, financiación, ventajas fiscales y por supuesto en un mundo global ya no cabe otra que la internacionalidad. Vamos a ver una cosa, planificación. Decía antes que la innovación no puede ser de hoy para mañana, ni mucho menos. Hay que tener clara
una proyección a medio, a medio plazo y por supuesto a largo plazo. ¿Eso dónde se plasma? Hoy es muy fácil casi pensar que lo primero que hay que hacer es un plan estratégico. Y no estamos diciendo que no es nada de otro mundo. Yo todavía recuerdo que el primer plan estratégico de la Universidad de Málaga lo hice yo. Y no es que no hubiese antes planes estratégicos, claro que había planificaciones, ¿no? Pero era como más de hoy para mañana, vamos a planificar el curso, vamos a planificar la asignatura. Y yo tenía que hacer una cosa un poquito más grande, la empresa, la planificación, y además no de hoy, de este curso ni del que viene, sino en una proyección más a largo plazo. Bueno, pues ahí, en esa planificación estratégica, es donde ya entra directamente la innovación. El de señalar, abordar dentro de esa visión global qué aspectos, qué objetivos de negocio voy a tocar. Y si yo estoy viendo unos objetivos de negocio que no están son necesarios para entrar en el mercado y que yo los tengo un poco caducos, es evidente que lo que quiero hacer es producir una innovación para que de alguna manera alcancen los mercados en competición y posicionándote en el mejor lugar. Os decía antes que ya las cosas, hacerlas solas, me parece a mí que no caben. Ni siquiera, casi me atrevo a decir, ni las grandes empresas, hoy tenemos aquí una gran empresa, Endesa, que siempre ha tenido sus laboratorios de investigación, ha tenido sus unidades de investigación. Si fuésemos a Telefónica los tendríamos. Si fuésemos a Indra, puesto que es el financiador, también tenía que tener su departamento de investigación, si lo hiciesen solo. Ellos, eso sería el gran error. El gran error porque abarcar todo el conjunto de tecnologías que hay en la oferta general y todas las tecnologías que se aplican, desde luego, sea imposible. Sí que puede ser unos laboratorios, unas unidades de investigación, pero para mantener el propio flujo de su negocio principal, pero no la diversificación en esto. Para ello hay que ser capaces de ser arriesgado, de meter tecnologías disruptivas que rompan el servicio. Yo siempre me acuerdo de la telefonía móvil, ¿no? O sea, las grandes empresas de Telefónica seguían con sus unidades de investigación mejorando el servicio de la telefonía convencional. Si no aparece una empresa rompedora, una startup, que tiene la tecnología de la telefonía móvil, pues no hubiesen sido capaces de tampoco el startup solo necesitaba de ayuda. Por eso la cooperación siempre tiene que venir unida a cualquier tipo de innovación que nosotros queramos hacer. Es verdad que la innovación abierta, sobre todo en el ámbito de las pymes, es muy necesaria que se cree para el trabajo en red, ¿no? Porque se utiliza el conocimiento que se genera dentro más el conocimiento que se genera fuera, y esas redes sí que pueden hacer competitiva, transformar los productos a través de la innovación. Os decía, lo más fácil también es con el mundo científico, donde nos dedicamos a eso, a producir nuestros productos, el conocimiento. Pero el conocimiento lo podemos utilizar de varias formas. Para la comunidad científica, para que sigamos avanzando en el conocimiento. Todos hablamos de nuestras publicaciones científicas, cuanto más impactos porque más nos leen y porque más competimos en los mejores mercados de la ciencia. O también puede ser una investigación que la empresa puede transformarla en innovación. Puede ser capaz de hacer esa transformación con ese conocimiento. Y os decía, os contaba antes el ejemplo de la telefonía móvil, y que como esto hay otra serie de aspectos importantes. Aquí en Sevilla tenéis el Cubo, ¿no? Que, por ejemplo, Telefónica, que lo que pone es en conjunto unos startups
y que muchos de ellos son aprovechados por la propia Telefónica, ¿no? En Málaga tenemos la Farola, por eso no tenemos faro, pero tenemos Farola, y entonces el centro de innovación de Telefónica es este. Pues todo eso, lo único que estamos buscando es la manera de establecer colaboraciones, operar conjuntamente para fortalecer en todo momento el sentido innovador en el sector empresarial. Financiación. Muchas veces nos asustamos porque es verdad, creemos que una empresa que tiene que invertir mucho en investigación. Tiene que invertir, pero no por mucho invertir. Si no invierte con una buena planificación, evidentemente no va a tener buenos resultados. Es una planificación, una inversión ordenada. Pero además es que si tú inviertes, si tú ya tienes claro que lo que quieres hacer en tu empresa es generar productos innovadores y por lo tanto invertir en investigación, es evidente que tienes que buscar a alguien más que te apoye. Pero es que no nos asustemos, hay muchas fuentes de financiación. Cada uno tiene su propio programa. Hay programas regionales de incentivos, en Andalucía en nuestro caso los tiene, en la agencia IDEA, por ejemplo, lo que hace es incentivar proyectos empresariales de carácter innovador, incentivar la innovación, para eso se llama agencia de innovación, ¿no? Por lo tanto tendrá que bueno, el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Innovador, era programas muy novedosos, pero que todos son precisamente para apoyar desde los startups más incipientes hasta las grandes empresas como Endesa. Todo el mundo va a CEDETI a presentar su proyecto. Luego, afortunadamente, el Horizonte 2020, en los programas europeos, también hay muchas oportunidades para programas de innovación empresarial. Lo cual quiere decir que se puede jugar, y ya veréis cómo este programa es muy versátil por las ventajas que luego da. Y bueno, hay otros programas específicos también dentro de la Unión Europea y del ámbito nacional que también son para lo mismo, siempre, lo cual quiere decir que no estamos tan mal, pero hay que saber buscar. Por eso yo siempre digo que el papel que tiene, y volver a hablar, yo esto, como Joaquín es muy amante de la música, en el fondo lo que estoy de vez en cuando es tocando el tema, pero no llegar a la eclosión del tema en una sinfonía, ¿no? Ya llegaremos a la eclosión al final, ahora voy poniendo los antecedentes. O sea, todo eso que veis ahí, tan complejo de financiación, tiene que haber algún instrumento que te ayude y te haga de alguna forma conseguir esos logros, moverte, saber cómo tengo que presentar un proyecto, qué es lo que tengo que... Un poquito, darle ahí animación, ¿no? Aquí lo de las ventajas fiscales me vais a permitir que yo no entre, porque a mí esto de lo fiscal está muy separado de mis conocimientos, pero todo el mundo me dice que hay muchísimas ventajas fiscales. Que curiosamente España está entre los más avanzados de la OCDE en esto, que se puede llegar hasta el 42% de ventajas fiscales. Yo creo que me parece como muchísimo, me parecía a mí, pero es verdad que se puede hacer. Y que además, entrando en este sistema de los beneficios fiscales, hay incluso unas ventajas que aquellas empresas que entran en crisis, aprovechándose de este sistema fiscal, pues pueden mejorar su situación de crisis, transformarla en posibilidades de volver a levantar cabeza, ¿no? Y bueno, además, digamos que genera una sinergia en la propia empresa que maneja estas ventajas fiscales para tener más financiación. Curiosamente que esto es como siempre. Si pongo más voy obteniendo, ¿no? Aunque sea de forma más arriesgada. Bien. Ahora vamos a hablar de la internacionalización que os decía. Hasta ahora nos ha preocupado la internacionalización de forma... Mientras hemos cubierto las necesidades de nuestros mercados internos, era como muy fácil el vivir dentro de un sistema, digamos, de
de comodidad para poder manejar los equilibrios económicos empresariales. Pero la globalidad ha transformado esto, y una empresa que no se internacionaliza probablemente tiene un fracaso mucho más próximo que aquella que busca la internacionalización. Y una de las cosas que se ve en las empresas que trabajan en innovación es que adquieren la potencialidad de su internacionalización mucho antes. ¿Por qué? Pues son muchas las causas que pueden ser, ¿no? Pero primero, porque entra en otro círculo, se atreve a tomar otras decisiones, se atreve a participar en programas, por ejemplo, europeos, que era lo que os decía yo antes, y de alguna manera esa facilidad de entrar en esos proyectos europeos comienza su inicio de internacionalización. Compara sus productos con productos de otros mercados y cuando ve la calidad del suyo puede avanzar en la internacionalización enormemente. Voy a hablar luego, cuando hable de fuentes de financiación nuestra, voy a hablar de los proyectos europeos y por eso no he querido aquí darle demasiada importancia para no aburrirnos. Bueno, tenemos claro entonces que los principales elementos para que una empresa sea innovadora es tener una buena planificación, ser capaz de cooperar, buscar fuentes de financiación, tener ventajas, utilizar las ventajas fiscales y la internacionalización. Ahora vamos a ver. Es lógico pensar que hemos hablado de tecnología, ¿no? Y tendremos que decir que estamos hablando de innovaciones tecnológicas, no estamos hablando ya de la bombilla simplemente como idea de principio, sino con la innovación ya tecnológica. Habrá que saber de todas las tecnologías que hay en el mercado, hacia dónde tengo que ir, qué tecnología me será más propia a mi empresa para que realmente pueda transformar mi empresa en una empresa innovadora. Por lo tanto, tendré que ver cuáles son las tendencias. Claro, me imagino que hablaros a vosotros de tendencias tecnológicas, que sois todos de la rama, es un poco difícil, pero bueno, yo que soy una osada, no me caen prendas por lo menos para enumerarlas. ¿Cuáles serían? Digitalización, elemento indispensable hoy día. Descarbonización de la energía, creo que tampoco es nada raro este aspecto. Y economía circular, por poner, tampoco, seguro que se os ocurren muchísimas más a vosotros. Vamos a pasar. Bueno, pasamos rápido la otra y creo que venía esta. Bueno, vamos a hablar de por qué he pensado en digitalización. Es decir, evidentemente estoy pensando en el Big Data, en la Internet de las Cosas, estoy hablando de los vehículos aéreos tripulados, los drones, que tampoco son... Y en fin, algunas de esas tecnologías que curiosamente se pueden aplicar en un montón de ramas de producción. Se nos puede, evidentemente, en las telecomunicaciones, en el transporte público, en los servicios de energía, en la banca, en la distribución, en la agricultura, en la industria. Sin duda, podemos ver que cualquiera de estas tecnologías le van a ser extremadamente eficientes a cualquier empresa que las ponga a su disposición, porque la versatilidad es tan grande que no cabe la posibilidad de que a mí no me hace falta el Big Data para nada. Bueno, no te hará falta el Big Data, pero te hará falta el robot, te hará falta... hay un montón de elementos que al final son todos en su conjunto, ¿no? Yo a mí siempre me acuerdo en agricultura. Fuimos nosotros la corporación fue a una licitación de un proyecto en Perú
de agricultura de precisión, que realmente lo que estábamos hablando era de drones para controlar el estado de los cultivos de Perú, ¿no? De una serie de... O sea, que quiero decirte que todo, bueno, ya lo digamos en la industria 4.0, o hablar de industria 4.0 y no tener en su conjunto todas estas tecnologías, pues sería que estamos hablando de un cuento chino, ¿no? Pero no desde luego de esto. En descarbonización de la energía. Esto es algo que no es que sea novedad ni tendencia, es que es una obligación. Es una obligación porque tal y como estamos ahora comprometidos, yo creo que desde el nivel personal hasta el nivel de obligación, y vamos a hablar de la Unión Europea, es que tenemos o sí aplicamos las tecnologías adecuadas o desde luego desaparecemos, ¿no? Desaparecemos bien por cuestiones de cambio climático o bien porque se nos acaba la energía. Todo esto es algo que lo tenemos todos muy claro y por lo que todo el mundo va a hacer un gran esfuerzo. Va a haber programas específicos desde la Unión Europea precisamente para facilitar todo este tipo de investigaciones y por lo tanto aquí sí que hay que resolver problemas que son auténticas innovaciones. También, si pensamos en el coche eléctrico, yo siempre he querido buscar algo que esté ligado al transporte, la energía, algo que me suena a mí de que este máster tiene encaminados sus objetivos, ¿no? Pues el coche eléctrico, la eficiencia energética, el almacenamiento de la energía, que es otra de las cosas que está más patente, ¿no? De las energías renovables, a ver cómo lo hacemos bien, ¿no? El despliegue del Smart Grid y en fin, las fuentes de biogás. Es que son tantos los aspectos en los que tenemos que trabajar y de utilizar esta tecnología que creo que ahí es un mundo de oportunidades y ahí sí que tenemos que estar. Yo creo que Andalucía tiene que hacer una apuesta muy importante por todas ellas. Otro aspecto que me gusta a mí mucho, yo porque he puesto esta si todavía esta diapositiva, siempre he creído que la iba a poner, pero bueno. La economía circular, que os decía antes. A mí este es un aspecto que me entusiasma. Me entusiasma porque creo que ahí sí que la imaginación, la creatividad y el conocimiento tienen que hacer un enorme esfuerzo. Yo creo que por fin, de una vez, tenemos que acabar con el concepto de transformar, consumir, desechar. Algo que nos encanta y que lo hemos hecho además creyendo que habíamos descubierto la pólvora. Y la pólvora es verdad que se descubrió hace mucho y que ya está muy de moda. No, tenemos que ser más creativos. ¿Y dónde está la solución? Pues la solución está en generar productos que se diseñen pensando en cada uno de sus componentes, componentes que pueden volver a ser reutilizados, consumiendo la mínima energía y obteniendo una máxima calidad. Y ahí sí que es todo un mundo para poder hacer una transformación importante y una oportunidad muy significativa en nuestra propia responsabilidad. Esto ya no es el hacer las cosas porque voy a generar más dinero, que sí lo vas a hacer, porque es verdad que estas medidas no son simplemente medidas de responsabilidad, sino medidas de negocio. Cuando digo de negocio, hablar de un negocio sin hablar de generar dinero, me parece que no, que estamos fuera de contexto. Bien, ahora voy a hablar de una cosa que a mí me encanta, que por fin, por eso he debido poner tanto el tema de la compra pública. Esta diapositiva la tengo tanto tiempo puesta y es porque
todo esto que yo he dicho, todas estas tendencias, todas estas modalidades, todas estas modificaciones, todo esto que tenemos que llevar en el sector empresarial, yo os decía que siempre tendremos que buscar fuentes de financiación. Y tal vez, aunque indirectamente habéis visto que todos los organismos a los que he hecho referencia son organismos públicos, estoy hablando de IDEA, estoy hablando de CD, un doble fin, porque la administración se pregunta de qué manera puede dar un mejor servicio a los ciudadanos y qué tecnología o qué producto tiene que adquirir para completar todos esos aspectos que requiere la ciudadanía para ser más feliz. A mí me gusta lo de la felicidad también mucho, porque no solamente estar bien, estar feliz, completar tu ciclo de Entonces resulta que cuando tú vas a enganchar, a poner la parte de los requerimientos con la tecnología que hay en el mercado, te das cuenta que hay un desfase, que no se cumplen todas las características, que es muy difícil que ese paquete de requerimientos lo tenga en producto una determinada empresa. Y lo que hace la administración es sacar un concurso con esos requerimientos y una empresa o varias empresas presentarse para dar respuesta. Ella no tiene el producto. La empresa lo tiene que transformar, tiene que innovar lo que él ya tiene para que cumpla todos esos requerimientos. La administración pone un dinero que sabe que es un dinero utilizado para un fin común, un bien común, y la empresa sabe que tiene un cliente seguro, que es la administración, con lo cual puede arriesgar. Le está pagando su innovación. Entonces yo creo que esto ayuda enormemente a completar un ciclo de cooperación público-privada en la que todos ponen, arriesgan menos, porque cuando ya se cierra el contrato, cuando la administración está diciendo yo te lo compro, si sale mal, ¿a qué película? Me lo cargo. En mi bolsillo va a ir, pero lo lógico es que salga bien. Y además es un know-how que ha generado enorme y que luego te puede servir a ti para múltiples aplicaciones. Esto que nosotros estamos haciendo ahora en España, en Andalucía, pero yo siempre digo sin complejo, en Europa. Esto que lo estamos haciendo en estos últimos años, pues en América y en Japón, que son los que han invertido más en innovación, en investigación, en I+D de toda la vida, pues resulta que lo llevan haciendo como churros de 3 montones. Pero bueno, como somos tan conservadores, en Europa pues lo hacemos de alguna manera un poco más lenta, ¿no? Os decía que yo quería volver a hablar en algún momento, ya que estoy hablando de compra pública como un elemento, porque fijaros, en la compra pública de innovación hay dinero europeo, evidentemente. Yo ahora voy a contar a lo mejor de programas que utiliza Europa y no estoy metiendo este elemento diferencial. Eso es un equivalente a los fondos estructurales que se generan a nivel nacional y a nivel autonómico. En este momento en Andalucía están en juego 50 millones que se han repartido, 50 millones de compra pública de innovación que se han repartido en 6 consejerías y que cada una pues está haciendo diseñando qué es lo que quiere para dar respuesta y emplear este dinero. Pero ya os digo, hay otros 100 millones en Madrid, en los nuevos programas va a haber mucho más, y por lo tanto tendremos que estar muy atentos, porque yo creo que esa es una manera de financiar la innovación de forma contundente, fácil, digamos que más o menos fácil, y además eficiente y rápida, porque esto sí que tiene que ir con cierta solidez. Y esto sí que va a ser modelos de innovación abierta, porque no lo va a poder asumir en toda su totalidad nunca una sola empresa. Va a tener que tirar de muchos, ¿no?
Por lo tanto, cumple un requisito que... Bien, Europa ya sabéis que dijo hace tiempo que en el 2020 tenía que conseguir el objetivo de hacer una inversión en I+D del 3%. Bien, no lo ha conseguido. Estamos en el 19 y a ver dónde estamos todavía, lo cual quiere decir que vamos bien. Bien, se acaba el programa Marco, al que yo os he ido haciendo referencia de que podíamos tener muchas oportunidades, porque hay muchos diferentes programas donde las empresas pueden ir. Es cierto que Europa no hay una cultura tampoco de una gran inversión privada en investigación, tiene que tirar todavía desde los fondos públicos porque no llegamos ni al 50% en la inversión que podría ser entre el sector privado y el público, cuando por ejemplo en esos países que yo hacía referencia antes, incluso China va a llegar a una inversión de 2-3, ¿no? En la apuesta, que es muy importante, pero bueno, eso. El mayor número de la I+D colaborativa, que es el mayor del mundo de I+D colaborativa, es verdad, y tiene una inversión del 7% del total de la I+D europea. Y os voy a decir que ¿qué ha pasado aquí? Pues mirad, este cuadro me encanta, porque Joaquín se acordará también de otra curva que hace unos años la veíamos. En España cada vez, en el momento de crisis, ¿qué es lo que ha ocurrido en España? Uno de los aspectos que ha hecho ha sido bajar la inversión en I+D+I. Pero ha sido muy fuerte en los últimos años. Es cierto que no todos los países que han estado en crisis han hecho la misma apuesta, porque ha habido países que han aumentado la apuesta por la I+D+I, ha aumentado. Pero el caso es que en España esto no ocurre. En España llevamos 8 programas marcos. El programa marco dura 4 años, fijaros los años que llevamos con esto. Desde que empezamos, pues siempre ha habido muchos años en los que España gastaba menos recursos de los que ponía institucionalmente en la Unión Europea. Y en cambio, el resto de los países se lo llevaba divinamente. Yo creo que lo que ha sucedido ahora ha sido 2 cosas. Primero, que nos hemos acostumbrado en España a pedir más proyectos europeos. Se nos ha quitado los complejos. Y siempre digo complejos, porque yo creo que capacidades las ha habido siempre en España. Gente con dominio tanto de preparar un proyecto como lo teníamos porque íbamos a los proyectos nacionales. Lo hemos aprendido los investigadores, pero lo han aprendido las empresas, porque es verdad que tiene que ser cooperativa. En todos los programas europeos ni va una empresa sola, ni va un grupo de investigación solo. Se han intentado reunir varias empresas, varios grupos, y eso es lo que hace que aumentemos en esas capacidades, ¿no? Bien, el nuevo programa, que sabéis que es el Horizonte Europa, se va a llamar así, suena muy bonito, ¿no? Siempre le ponen algún nombre al programa marco para que suene algo, 2020, pues Horizonte Europa. Se están ahora barajando todas las posibilidades que hay, ¿no? Vosotros sabéis que aquí los países van a la comisión, ejercen presiones, a ver si me das, cuánto vamos a sacar, qué dinero vamos a poner en marcha. Bueno, pues ahora parece que este Horizonte Europa, oportunidad, va a ir por una serie de derroteros que ya está bastante. Primero, que la I+D europea va a estar enfocada a generar riqueza empresarial y económica. ¿Quién genera riqueza empresarial y económica? El último eslabón de la cadena, la empresa. O sea, que quiere decir que va a tener mucho protagonismo en este programa las empresas. En el programa anterior también lo han tenido las pymes, han tenido muchas oportunidades.
oportunidades, pero vamos a seguir en ese sistema. Especial atención, de nuevo, a las pymes y a lo que yo os decía, hay miedo a la inversión, y lo que más se va a poder son esas empresas startup de base tecnológica, porque son las que tienen la mejor tecnología, la más novedosa, la más innovadora. Y de alguna manera en estos programas se van a estimular la generación de esos startups innovadores, porque van a ser los que a la postre, en colaboración, sin colaboración, en colaboración entre varias, en colaboración con las grandes, van a generar nuevos productos que evidentemente se supone que ya están enfocados dentro del mercado para que tengan aceptación, porque si uno no estudia bien el mercado es difícil de saber. Bien, ¿qué retos? Ahora ya no hablamos de líneas de investigación, ahora hablamos de retos. ¿Qué retos tenemos por delante? El cambio climático, la digitalización de la economía, de la seguridad. Antes hablábamos del tema de seguridad, ciberseguridad, pero terrorismo, temas mucho más pegados a los problemas sociales, envejecimiento. Todos estos son los temas que se mueven como estrellas dentro de la comisión de ese nuevo programa al que nos vamos a encontrar. Muy bien, bueno, pues con todo esto voy a hablar de mi libro, voy a hablar del CTA, por fin. Os he dado algún preludio previo, unas ideitas, algunos matices, pero en fin, al final decir, ¿y qué es CTA? Bueno, pues CTA es una cosa que casi nadie la conoce y que es típicamente andaluza, y que además es una gran herramienta ideada por el gobierno andaluz, pero en colaboración directa con las empresas. Es un modelo de colaboración público-privada, simplemente que tiene como principio básico en su doctrina el apoyar a las empresas para que éstas sean más competitivas, más productivas, entren en la internacionalización, y que para todo eso saben que el ingrediente mágico de la pócima era la innovación y había que apoyar la innovación. Por lo tanto, podemos decir que Corporación Tecnológica es un aliado para la innovación, un aliado de las empresas para la innovación. Pero curiosamente, como decía, público-privada. Tenemos el papel de la administración, tenemos las empresas, las universidades, ya hablo en el plano típicamente de corporación, y cuando hablo de los grupos de investigación son del sector público, los grupos de investigación que trabajan con nosotros, y entidades financieras, siempre tenemos que tener esas entidades financieras. ¿Cómo nace? Pues ya veréis que nace de una manera muy particular, porque no nace en 2015, la idea, ya os decía, era del gobierno, y el gobierno llama a las empresas y las hace una apuesta. Las dice, si tú pones 1 euro para I más D más I, yo pongo otro. Bueno, 2, 4, 6, si tú pones 1 millón, yo pongo otro. Y entonces, en esa primera aproximación van a entrar un conjunto de 44 empresas. Entonces, también Corporación se hace un análisis de qué tipo de empresas entran, cuáles, muchas de ellas del ámbito nacional. Endesa, y vuelvo a... Te estoy repitiendo, pero luego te voy a quitar. Luego te invito a esto. Es una de las empresas que está en corporación, digamos, en las grandes empresas, pero luego hay empresas que no son de ámbito nacional e internacional, sino empresas nuestras,
y andaluzas, fundamentalmente andaluzas, o de ámbito nacional, pero que tienen sede aquí, que tienen y van entrando, y por lo tanto es variable el número de las características. ¿De qué sectores son? Pues mira, hay de 7 sectores. Aeroespacial y procesos productivos, agroalimentario, biotecnológico, edificación y obra civil, energía y medio ambiente, ocio y turismo y TIC, que son esos simbolitos que tenemos ahí de las empresas. Pero de todas formas sigue siendo, es verdad que yo he ido viendo, conociendo a corporación y viendo su propia transformación y viendo qué era lo que pretendía con esta iniciativa, ¿no? Y es verdad que es un modelo singular, un modelo único, porque fijaros, uno de los aspectos importantes es que Corporaciones por hoy está en el ámbito privado. Es una fundación constituida por el consorcio de empresas y es del ámbito privado. Esto es muy raro. Es muy raro que una administración que tenga una idea no quiera controlar la idea. Eso no es normal. Yo la genero, tal. No. O sea, se mantiene durante un tiempo, pero luego, evidentemente, camina sola. Camina sola, pero siempre con la colaboración pública. Pero la colaboración pública en este momento es mucho menos que la aportación privada. Y eso hace que tenga ese carácter privado la propia fundación, ¿no? Bien, ¿y qué hace? Pues bueno, fundamentalmente, y como se genera, es para financiar proyectos de inversión en las empresas. Nuestras empresas asociadas presentan sus proyectos que evidentemente son de alta calidad y proyectos que tienen una financiación después de una evaluación externa. Nosotros no utilizamos para nada la evaluación interna, solamente para clasificar el tipo que es, a qué área va, si tiene toda la reglamentación, pero luego son evaluadores externos los que analizan, y analizan evidentemente, como se trata de puestos de innovación, analizan, esos tienen que dar idea de si esa innovación que se presenta en el proyecto está de acuerdo con las demandas del mercado. Porque puede ser un proyecto genial, pero que cuando analizas el mercado, pues resulta que no va a venir Buda a comprarte, ni él siquiera. O sea, que quiero decirte que tiene que tener una serie de connotaciones muy específicas. Pero además lo importante, y yo lo veo que a mí, por lo menos, es lo que más me llena de satisfacción en este sentido, es que obliga a esos proyectos de I+D+I, todo lo que sea que lleve investigación, a hacerlos con grupos de investigación. Y esto es una colaboración muy importante para los grupos. En esta época de crisis, los grupos también se han mantenido muy bien gracias a estas colaboraciones. Y además, digamos, que también orienta de alguna forma la investigación de esos grupos con los que conectan las propias empresas.